Continuando con la parte relacionada con planos, en el libro aparecen dos ejemplos en el cual se nos dan dos planos y nos mandan a hallar las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección. Y hay otro ejemplo en donde nos mandan a hallar un punto de intersección de una recta con un plano. Esos son el ejemplo 8 y el ejemplo 9. Entonces, estos ejemplos son buenos porque muestran una manera de trabajar, ¿okay?, que les puede guiar para la resolución de los ejercicios. Entonces nos dice, encuentra las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección entre los dos planos. Entonces, una de las cosas que debemos tomar en cuenta, que en este caso nos dicen de hallar la recta de intersección, ¿okay?, pero en muchas ocasiones no necesariamente se les dice que es una recta la intersección. Inclusive mucho menos decir que las superficies relacionadas con las ecuaciones son planos. Se supone que ya ustedes deben saberlo. Entonces, muchas veces puede aparecer más bien así: hallar la curva de intersección entre las dos superficies. Se le da la ecuación de una, ¿okay?, y se le da la ecuación de la otra, y ustedes deben distinguir que se refieren a dos planos. La idea es, nos pueden decir, hallar la curva de intersección entre las dos superficies. Sí existe. Bien, entonces el ejemplo muestra un método. El método nos dice que hacemos z igual a t en ambas ecuaciones, y nos quedaría en lugar de x sustituimos en lugar de z sustituimos t, aquí sustituimos t. Entonces nos queda un sistema, o sea, nos queda x menos y más 2t igual a 1, y el otro quedaría x más y más t igual a 3. Entonces, al considerar este sistema, si esto lo llamo A y esto lo llamo B, podemos considerar, por ejemplo, A más B, y nos quedaría entonces la ecuación, nos quedaría 2x más 3t igual a 4. Y por eso, al despejar x, nos quedaría 2 menos 3 medios de t, que es lo que aparece aquí. ¿Okay? Luego sustituimos este valor de x en cualquiera de las expresiones y vamos a obtener el valor de y. Y z igual a t. Entonces aquí lo que hemos conseguido es una parametrización de la línea de una recta en el espacio tridimensional. Entonces ahí obtenemos se obtiene la ecuación de esta recta. Y el ejemplo 9 nos manda a encontrar el punto de intersección de este plano y de esta recta, pero la recta nos la dan
a través de su ecuación paramétrica. Me gusta mucho la manera como redacta el autor porque, bueno, le da, como quien dice, formalidad a la resolución del problema. Dice, si x sub 0, y sub 0 y z sub 0 denota el punto de intersección, entonces se debe tener que el punto satisface tanto la ecuación del plano como la ecuación paramétrica de la recta. Entonces se satisface esta igualdad, se satisface que x sub 0 igual a 1 más t sub 0, y sub 0 es igual a menos 2 más 2t sub 0, y z es igual a 4t sub 0, y fíjense, para algún t sub 0 en R. ¿Okay? Entonces, bueno, ya luego al sustituir adecuadamente estos valores, x sub 0 lo sustituyen aquí, el y sub 0 y el z sub 0, consiguen los valores de t sub 0, y al conseguir los valores de t sub 0, entonces evidentemente pueden hallar el valor de x sub 0, de y sub 0 y de z sub 0. Entonces el punto de intersección viene dado por la triada menos 3, menos 10, menos 16. Este es un problema que es bueno que lo tomen en cuenta. ¿Okay? Allí mandan a probar que la distancia demuestre que si yo tengo un punto P sub 1, X sub 1, Y sub 1 es un punto del plano, entonces la distancia desde un punto a un plano está dado por el punto P sub 1, X sub 1, Y sub 1 está fuera del plano, y el punto, o sea, estamos buscando esta distancia. Esta es la distancia D. ¿Okay? Entonces nos dice que la distancia del punto al plano viene dado por la ecuación del plano, es esta es la ecuación del plano. ¿Okay? La ecuación del plano es esta, y fíjense la relación. La distancia va a ser, es como que si ustedes sustituyeran x sub 1, y sub 1 y z sub 1 respectivamente, ¿okay? Y obtienen el módulo de eso, lo dividen entre la norma del vector director, raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Entonces aquí lo que mandan es a deducirla. ¿Okay? Deben probarla. ¿Cómo probarían que precisamente esa distancia está dada por esto? Entonces, para esto inclusive muchos libros los tienen resueltos. ¿Okay? Bien, entonces algo que nos interesa y retomando todo lo que habíamos dicho sobre las gráficas en R3, recordemos que dijimos que asociado a una ecuación que involucra a x, a y y a z igual a 0, asociada a ella el conjunto de puntos que satisface la ecuación es lo que se denomina una superficie. ¿Okay? Entonces de ahí nosotros tenemos que cualquier ecuación en tres variables representa un lugar geométrico, y ese lugar geométrico es lo que nosotros llamamos superficie, y recíprocamente, si una superficie puede representarse de manera analítica, entonces tal representación debe ser de la forma f de x, y, z igual a 0. Eso representa una superficie. Y aquí de nuevo están estos ejemplos para que los tomen en consideración y se vayan familiarizando con este tipo de ecuaciones y inecuaciones que relacionan lugares en el espacio tridimensional. También podemos hablar de las simetrías. ¿Okay? Entonces aquí les dejo algunos resultados. Esto les va a ayudar a graficar, digamos,
les va a ayudar a graficar en R3. Entonces dice, por ejemplo, si la ecuación no se altera cuando las variables son reemplazadas por, entonces la superficie es simétrica con respecto al, ok, es un sí, entonces, es un sí, solo sí. Entonces si tenemos, sustituimos la x por menos x y les da equivalente, hay simetría con respecto al plano YZ. Al sustituir la y por menos y y la ecuación les da equivalente, hay simetría con respecto al plano XZ. Y si sustituyen la z por menos z, habrá simetría con respecto a XY. Con respecto al eje Z, sustituyen la X y la Y por menos X por menos Y respectivamente, y de haber una ecuación equivalente, podemos concluir que hay simetría con respecto al eje Z. Con respecto al eje X, sustituimos Y por menos Y, Z por menos Z, y nos debe dar equivalente para concluir que hay simetría con el eje X, y así, de manera similar para el eje Y, sustituir la X por menos X y la Z por menos Z y que les dé equivalente. Con respecto al origen, se sustituyen todas las variables X por menos X, Y por menos Y, Z por menos Z, y si da simetría, si da una ecuación de equivalencia, entonces diremos que hay simetría con respecto al origen. Algunas definiciones importantes que vamos a utilizar, por ejemplo, la de sección transversal o traza. La sección transversal o traza de una superficie S sobre el plano P es la intersección del plano con la superficie. Estaremos especialmente interesados con las trazas de una superficie correspondiente a las intersecciones de esta, pero con los planos paralelos a planos coordenados. Por ejemplo, Z igual a K, la ecuación Z igual a K representa un plano paralelo al plano XY. Si K es 0, es el plano XY. Si K es mayor que 0, es un plano paralelo al plano XY por encima del plano XY. Y si K es menor que 0, quedaría por debajo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hallar secciones transversales a la superficie para la ecuación 1, que es esta, f de x, y, z igual a 0, y queremos hallar las trazas con respecto al plano z igual a k, bueno, lo que hacemos es que en la ecuación de f de x, y, z igual a 0, hacemos z igual a k y estudiamos. Y aquí es la parte importante por lo cual yo les mandé a trabajar la parte de cónica, porque las superficies normalmente que se utilizan son superficies reconocidas y la mayoría de las intersecciones están relacionadas con cónicas, pero que ahí le pueden conseguir una cónica, qué sé yo, centrada en el origen, así como centrada en cualquier HK, en cualquier punto HK. Por ejemplo, si tenemos una esfera y hacemos cortes, ¿ok? Es como, imagínense que tienen un balón, ¿ok? Y comienzan a hacerle cortes al balón. ¿Qué va a pasar? Si tienen la esfera, como quien dice, en el piso, ¿ok? Y el corte lo hacen con un plano paralelo al piso, los cortes que obtienen, los dos pedazos que van a obtener, esas figuritas que obtienen son circunferencias, ¿ok? Y fíjense que cuando ustedes hagan cortes, va a llegar un momento que los cortes van a ir variando, o sea, si ustedes el plano lo van alejando del piso, va a llegar un momento en que va a tocar de manera tangencial nada más en un punto, que es como hablar del polo norte, ¿no? Y luego si siguen haciendo cortes, obviamente no van a conseguir cortes. ¿Por qué? Porque no hay ya el balón
ocupa un espacio cerrado finito, ¿ok? Bien, extensión de una superficie. ¿Ok? Esto es importante porque a la larga sabemos eh, si la superficie es una superficie abierta o es una superficie cerrada, como el caso de la esfera. La idea es, el estudio se puede hacer al despejar una de las variables en función de las otras dos y estudiar para qué valores de las otras dos variables existe la variable inicial. Por ejemplo, si yo tengo f de x, y, z igual a 0 y despejo z en función de x, y, estudio para qué valores de x, y la z está definida. Entonces, eso me va a dar más o menos la idea qué pasa con z. Ah, bueno, si z puede tomar todos los valores en R, ¿ok? Y x, y se mueven en un espacio determinado, lo que me está diciendo es que es una curva que se abre hacia arriba indefinida. Es una superficie, perdón, que puede abrirse hacia arriba o hacia abajo indefinidamente. Para dibujar una gráfica vamos a tener los siguientes requerimientos. Al igual que sucede con las coordenadas polares, lo mismo va a suceder con las gráficas de las superficies en R3. Lo primero que tenemos que ver son las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Es decir, para hallar el corte con el eje X hacemos la Y y la Z igual a 0. Con el eje Y hacemos X, Z igual a 0. Y con el eje Z hacemos X y Y igual a 0. Hacemos estas sustituciones en la ecuación y estudiamos si hay la posibilidad de que haya puntos. Simetrías con respecto a los planos coordenados, eje coordenado y el origen. Esto es para en cierto sentido ahorrarnos trabajo a la hora de hacer el graficado de la superficie. ¿Por qué? Bueno, porque si lo que pasa por encima del plano XY pasa por debajo, no hay necesidad de graficar todo el espacio. El 3i es muy importante, secciones transversales con los planos coordenados, y el 4i secciones con planos paralelos a los planos coordenados. Esto se refiere a que en las ecuaciones voy a sustituir x igual a k, y igual a k, z igual a k, para ver cuáles son los cortes tanto con los planos coordenados como con planos paralelos. Aquí nuevamente tenemos que tener presente todas las ecuaciones relacionadas con las cónicas para poder identificar si lo que se consigue son elipses, hipérbolas, parábolas o de repente rectas que se cortan. Extensión de la superficie es para saber si la superficie se extiende indefinidamente hacia arriba, hacia abajo, hacia alguno de los lados correspondientes asociados con los ejes X o los ejes Y. Podemos comenzar trabajando lo que se relaciona, lo que es una superficie cilíndrica. Lo que es una superficie cilíndrica. En ese caso, fíjense, ya más o menos yo les hablé de esto, pero no se los indiqué con este nombre. ¿Okay? Entonces, fíjense, si por ejemplo yo tengo x igual a 0 en R2, nosotros sabemos que esto representa al eje Y. Esto representa al eje Y. ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, entonces fíjense, x igual a 0 en R2 representa una recta.
es una ecuación que depende de una sola variable. ¿Ok? Una ecuación que depende de una sola variable. Pero fíjense, si nosotros tenemos en R3, decimos x igual a 0, en R3 x igual a 0, significa que lo que estamos trabajando es precisamente con el eje, perdón, con el plano y, z. ¿Okay? Esto es para indicar que el hecho de que coloquemos una ecuación que depende de una sola variable en R3 no me está hablando en realidad de un valor de una variable, me está hablando de una ecuación que está asociada a una superficie. Y esa superficie es el plano YZ. Bueno, pero es que no es nada más eso. Puede pasar, por ejemplo, ¿qué pasará con esto? ¿Quién será esto si nos movemos en R3? ¿Ok? ¿Quién será esta si nos movemos en R3? Fíjense que son ecuaciones que dependen de dos de las tres variables. Entonces por eso surge la idea de lo que es una superficie cilíndrica. Una superficie cilíndrica es la generada por una recta que se mueve a lo largo de una curva plana dada, manteniéndose la recta, se mantiene paralela a una recta fija que no está en el plano de dicha curva. Un ejemplo de eso, digamos, puede ser un cilindro. Yo coloco aquí un cilindro, ¿ok? Perdón, una circunferencia, vamos a suponer que esta es una circunferencia que está en el plano XY, y luego comienzo a trazar rectas paralelas que se muevan alrededor de esa curva. Entonces nos vamos a dar cuenta que lo que obtenemos en realidad es un cilindro. ¿Okay? Entonces fíjense, esta es la idea que les estaba indicando. Esta por acá sería, esta podría ser la curva, ¿ok? Perdonen que me salgo. La curva plana. Y esta señora serían rectas que se mueven por esa curva y al moverse generan el cilindro, algo así. Estas serían las regladas, ¿ok? Que en este caso son paralelas al eje Y. Okay. Ahora, este teorema nos ayuda a identificar este tipo de superficie. Nos dice, en R3, la gráfica de una ecuación en dos de las tres variables x, y, z es un cilindro cuyas determinantes son paralelas al eje asociado con la variable faltante y cuya directriz es una curva plana en el plano asociado a las dos variables que aparecen en la ecuación. Ajá. Entonces fíjense, eso significa, en el caso anterior, que yo les decía, y igual a seno de z, perdón, y igual seno de x cuadrado más z cuadrado, bueno, esta sí no, porque esto es un punto, vamos a colocarle 1, ¿ok? Vamos a colocarle un 1 aquí. Entonces, por ejemplo, esta, ¿qué es lo que me dice? El teorema lo que dice es que en el plano XZ grafique la circunferencia X más Z. Vamos a hacerlo por aquí. Aquí tengo, esto es X, aquí está Z.
Y aquí tenemos la Y. Me dice que grafique en el plano XZ la circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Entonces eso significa que sería, bueno, voy a tener que extender aquí, ¿ok? Porque es XZ, ¿ok? Y allí voy a extender, voy a hacer, vamos a suponer que esta que está aquí es la circunferencia centrada en el origen y de radio 1. ¿Ok? Esta es la que nosotros conocemos, esta es la directriz. Esta es la que conocemos como directriz. ¿Okay? Y las regladas van a ser rectas, como aquí la variable que falta es la Y, entonces vamos a hacer rectas paralelas a Y. Les aconsejo que hagan segmentos que midan igual, para que vean lo que está pasando. Entonces, como es paralela al eje Y, vamos a tomar una por acá, por aquí debe haber otra por detrás, ¿ok? Otra por acá, paralela al eje Y, ¿ok? Claro, si ustedes lo hacen con una regla, les debe funcionar mejor que esto, ¿ok? Y por detrás también hay. ¿Ok? Entonces la idea ahora es unir esos punticos que quedaron si miden en la misma longitud. Y ahí ustedes pueden observar más o menos el cilindro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nos dicen y igual logaritmo de x. Una manera que lo pueden hacer es, primero, grafican y igual logaritmo natural de x. Sabemos que aquí sería la x y aquí sería la y. ¿Okay? Hacen su gráfico. Luego esta curva la van a graficar en el plano XY en el sistema 3D. ¿Okay? Claro, aquí no se ve mucho. Lo que pasa es que esto yo lo hice en clase presencial. Es difícil hacerlo aquí. Entonces tenemos Z, tenemos X y tenemos Y. Okay. Entonces tengo la X tenemos que a medida el punto, tenemos el punto 1, 0. Tenemos el punto cuando x1, 1, 0. Por acá sería el y negativo. Entonces fíjense, a medida que la x se va acercando a 0, el y va a menos infinito. Quiere decir que debe pasar algo así. ¿Okay? Y a medida que la x crece, la y crece. Digamos algo así. ¿Okay? Luego, debemos recordar lo que dice el teorema, que debemos colocar las trazas
o las rectas, las regladas, paralelas al eje, a la recta, paralela al eje asociado a la variable faltante en la ecuación. Entonces, en este caso sería z. Entonces sería algo así. Ya, ustedes con su regla les debe quedar mucho mejor. Y esto va arriba y debajo. No es nada más arriba. Entonces miden la misma longitud tanto arriba como abajo. ¿Ok? Esto va hacia abajo y al final este espacio, esta gráfica que se ve roja, se va a reproducir arriba y también se debe reproducir debajo. Pero con este es bien difícil con este ratón. ¿Ok? Por acá. Traten de medir tanto la misma cantidad arriba como la cantidad abajo. Y aquí vendría una curva. Muy parecida a la de arriba, pero trasladada. Esta es más o menos la idea. Esto es hecho con un paquete. ¿Okay? Y obviamente un momentito sale, ¿no? Pero la idea es que tienen que aprender a graficar. Yo no, o sea, no les puedo decir no utilicen el paquete porque a lo mejor muchos ya lo pueden estar utilizando. Y entonces la idea es que traten de utilizar el paquete, pero también traten de hacerlo como quien dice manualmente. Es más, yo les recomiendo que a estas alturas utilicen las dos cosas, ¿ok? Y tengan cuidado porque a veces los paquetes dicen una cosa y uno ve otra, ¿ok? Bien, este es otro ejemplo, y igual a z al cuadrado. ¿Okay? Aquí en este caso tendríamos este sería z y aquí sería y. Y la que falta es el de las x, o sea, x y z. Entonces en el plano YZ quiere decir que tenemos que tomar este que está como quien dice la pared, y entonces la curva sería tengo YZ, la curva sería por acá. ¿Okay? Y las regladas paralelas al eje X con una regla considerando las mismas longitudes, porque ya aquí no veo, no me está saliendo paralelo que digamos. ¿Okay? Por detrás también.
y al final eso tiene como una hoja doblada. Y por detrás, aquí es el plano, fíjense, esto que está aquí sería, aquí está cortada por el plano YZ. ¿Okay? Este es el plano YZ. ¿Okay? Y detrás es que aparece el otro pedazo. Bueno, más o menos la idea. Aquí está la superficie está rotada. ¿Okay? Ahora vienen las superficies cuadráticas. Las superficies cuadráticas son superficies que están relacionadas con esta ecuación. ¿Okay? Y bajo ciertas condiciones de la D, la E, la F, se obtienen estas ecuaciones. Mx cuadrado más n por y cuadrado más pz cuadrado igual a r cuadrado. O sea, es como haciendo una traslación, ¿ok? Porque sabemos que aquí, bueno, de repente, si D y F deben ser, estas señoras deben ser 0, porque si no, estas superficies no van a quedar así centraditas, bonitas alrededor del 0, ¿ok? Entonces, y si estas señoras G, H e I son distintas de 0, completando cuadrados, de repente nos van a dar superficies trasladadas, ¿ok? Pero haciendo todo y haciendo cambio de variables, etcétera, se pueden transformar en una ecuación de este estilo o una ecuación de este estilo. Entonces la superficie relacionada a esta ecuación se llama cuádrica concéntrica, mientras que la relacionada con el tipo 2i se denomina cuádricas sin centro. Entre las cuádricas con centro tenemos de este estilo, ¿ok? Que la podemos llevar a esto, que sería x cuadrado sobre a cuadrado. La idea es que nos la ingeniemos para escribirla de esta forma. Entonces, fíjense que todos los signos son positivos y está igualada a 1. En el caso de que todas sean distintas, A, B y C sean distintas, es lo que llamamos un elipsoide. Un elipsoide. Aquí, cuando ustedes sustituyan la Y y la Z por 0, van a conseguir los cortes con el eje X. Cuando sustituyan la X y la Z por 0, van a conseguir los cortes con el eje Y. Y cuando sustituyan X y Y por 0, van a conseguir los cortes con el eje Z, que son los que aparecen aquí. ¿Ok? Para las trazas son los cortes. Si los cortes con si hacemos cortes con el plano XY, que es cuando Z es igual a 0, nos van a dar elipse, ¿ok? Y a medida que vayamos moviéndonos, nos van a dar elipse o un punto, ¿ok? Y si bajamos elipse o un punto, va a llegar un momento en que no va a haber corte, porque si yo sigo moviendo el plano después de C, ahí no va a haber corte, ¿ok? Y si lo hago por debajo de Z igual a menos C, ahí tampoco va a haber corte. Y lo que ocurre con esos cortes, con planos paralelos al plano XY, también ocurre con los planos paralelos al plano ZX, paralelos al plano ZY. En el caso particular que tengamos que A, B y C sea A, B y C sean iguales, obviamente lo que vamos a obtener es una circunferencia centrada en el origen, ¿ok?
y obviamente los cortes que se van a obtener van a ser pura circunferencia. Todo esto ustedes lo van a obtener cuando hagan, digamos, z igual a 0 en la ecuación. Si z es igual a 0 en la ecuación, les va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Y eso es una ecuación de una circunferencia centrada en el origen y de radio A. Entonces, repito, esa era la razón por la que yo necesitaba que ustedes repasaran todo lo relacionado a las cónicas. Bien, existen también otras cuádricas como esta, el hiperboloide elíptico de una hoja. Su ecuación es de esta forma. Fíjense que aquí hay un signo negativo y está igualado a 1. Un signo negativo igualado a 1. Un signo negativo e igualado a 1. Entonces, cuando ocurra esto, la idea es que ustedes se familiaricen con la ecuación y sepan distinguir el tipo de superficie. Entonces, en este caso, el que tiene el signo negativo es z, y por eso el eje de la superficie es el eje z. O sea, el eje z atraviesa a la superficie, no la toca, pero sí está centradita. Esto es muy parecido. Aquí había digamos, una especie de estatuilla, algo así, de arte, que lo tenían antes en la feria. No sé si ahorita lo tendrán porque bueno, tengo años que no voy para allá. Pero si ustedes observan, la parte superior de la iglesia de la catedral tiene una figura parecida a esta. Bien, entonces igualito se buscan los cortes con el eje X, con el eje Y y con el eje Z, y aquí vamos a ver que no hay intersección. Eso gráficamente también analíticamente se debe ver, porque si es esta, cuando yo hago corte con el eje Z es porque tanto la X como la Y, la X y la Y tienen que ser 0, o sea, esto se hace 0. Y me queda que menos z cuadrado es igual a c cuadrado. Eso es un absurdo, porque menos z cuadrado me da negativo y z cuadrado es positivo. Entonces, analíticamente también tienen que ver que no hay corte. Entonces, este es como quien dice cómo hacerlo a pie. ¿Okay? Aquí las trazas, ¿okay?, con planos paralelos al plano YX, que es cuando z es igual a k. Sustituyen z igual a k y van a hacer el estudio y van a ver qué es lo que están obteniendo. Lo mismo cuando hacen z, va a llegar un momento que cuando ustedes hagan valores como, esto es z igual a, creo que z igual a c. O sea, cuando ustedes hagan cortes, va a llegar un momento que les va a salir, o les va a salir elipse, o les van a salir hipérbola, o les van a salir rectas que se intersectan. Eso ocurre aquí, en estos puntos, ¿ok? Va a llegar un momento en que el corte va a ser tal, es como que si ustedes tuvieran un florero y de repente ustedes comiencen a hacer cortes a los lados. Va a llegar un momento en que el corte va a pasar por aquí, por este cuellito, y cuando ustedes vean el corte, lo que se va a reflejar van a ser rectas, y eso lo van a ver de manera analítica cuando estén sacando las cuentas. Otro es el hiperboloide elíptico de 2 hojas. En este caso, fíjense que tenemos dos signos negativos y uno positivo, y sigue igualado a 1. ¿Okay? Entonces, cuando hayan dos negativos igualados a 1, tenemos lo que se denomina un hiperboloide elíptico. Igualito, al hacer los estudios, van a ver que esto se da con el eje X, no va a haber intersección,
Este es un casquete que está arriba, un casquete que está por debajo. Aquí no va a haber intersección ni con el eje X ni con el eje Y. Las intersecciones van a ser con el eje Z porque estamos estudiando esto. Esto puede ocurrir distinto aquí y aquí, en el sentido de que, por ejemplo, aquí va a estar sobre, los casquetes van a estar sobre el eje X, la parte positiva y la parte negativa. ¿Ok? Bien. Las trazas que obtenemos en el plano XY obviamente no hay nada, ¿ok? Pero a medida que suba puede ser un punto o pueden ser elipses o circunferencias, dependiendo si esos valores son iguales, si A y B y C son iguales, ¿ok? Y va a haber un caso que es cuando sea paralelas al plano YZ, que cuando yo haga un corte, cuando hago un corte de este estilo, ¿qué va a pasar? Él va a cortar abajo una rama y arriba otra rama. Y esas señoras forman una hipérbola. Todo eso les va a aparecer reflejado cuando hagan las respectivas sustituciones en las ecuaciones del hiperboloide elíptico de 2 hojas que estén estudiando. Solo que a ustedes les va a salir más fácil. ¿Por qué? Porque A, B y C van a ser números y ustedes lo van a poder distinguir. El cono elíptico de 2 hojas, fíjense, aquí me faltó algo. Fíjense que es parecido, la ecuación es parecida, solo que en este caso, aquí va a estar igualado es a 0, no a 1, a 0. ¿Ok? Y vamos a obtener el famoso cono. ¿Ok? El famoso cono. Entonces es simétrica con respecto a todos los planos. ¿Ok? Y los cortes están asociados, como sabemos, porque las curvas cónicas provienen de cortes de plano con el cono. Nos pueden salir elipses, hipérbolas, parábolas, etc. ¿Ok? Entonces, las intersecciones con el eje coordenado, los ejes coordenados, nada más se va a cortar en el origen. Aquí nada más. ¿Ok? Y un punto que es el origen, rectas que se cortan en el plano XZ, son estas, el plano XZ. ¿Ok? De manera similar con el YZ. Elipses, cuando es paralelo al plano XY, elipses, estas que están aquí, esto sigue, ¿ok? Sigue. ¿Ok? Hipérbolas, en el caso de paralelas al plano YZ. Y rectas que se cortan igualito, cuando sea precisamente el plano YZ, cuando tengamos X igual a 0. Cuádrica sin centro. Esta señora se utiliza demasiado. La mayoría de los ejercicios relacionados con integración en varias variables que vamos a ver más adelante están relacionadas con paraboloide elíptico. Fíjense que en el paraboloide elíptico 2 son positivos, ¿ok? Y 1 es negativo, ¿sí? Porque lo paso hacia allá, pero está elevado a la 1. La variable está elevado a la 1. ¿Sí? Entonces tenemos este tipo de superficie. Y fíjense que si multiplicamos aquí por menos, nos va a dar, en ese caso, nos va a dar
que esta señora, en lugar de estar así, va a estar por debajo. ¿Ok? El paraboloide, en dado caso, se formaría por debajo si cambiamos los signos. Y también puede pasar que de repente esté, como quien dice, trasladada. En lugar de ser aquí X y Y, puede que aparezca un X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más un Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado más igual a un Z menos, qué sé yo, W aquí sobre un valor A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, etc. ¿Ok? Entonces, esto es para decirle que sería esa misma señora, pero en lugar de estar aquí en el origen, bueno, puede que aparezca de otro lado. El vértice, como quien dice, el punto más pequeñito, el punto que está más abajo de la superficie, puede que esté en otro punto distinto y no necesariamente. Y eso puede ocurrir con cualquiera de las superficies que estamos trabajando. ¿Okay? Aquí aparecen los cortes. ¿Okay? Y esta señora, que es el paraboloide hiperbólico o silla de montar. Esta señora tiene de todo. ¿Okay? Fíjense que la diferencia con la anterior es que la ecuación eran puras, ¿okay? Es el mismo signo. Estas dos tienen el mismo signo. Independientemente que aquí haya un menos y un menos, tienen el mismo signo. ¿Okay? Pero en la silla de montar aparece uno positivo, uno negativo. Uno positivo y por supuesto este es positivo. ¿Okay? Entonces este se llama la silla de montar y ella es muy rica en propiedades. De hecho, tiene muchas cosas, porque fíjense, el origen es el único punto de intersección. Eso significa que aquí nada más toca es en el origen. ¿Okay? Cuando hagan las respectivas sustituciones, que si corte con YZ hacen Z igual a 0, bueno, van a ver que hay dos rectas. Estas rectas. Dos rectas que se cortan. Dos rectas. ¿Ok? Luego, con XZ tienen parábolas. ¿Ok? Tienen parábolas. ¿Ok? Pero también puede haber, cuando hacemos paralelos al plano XY, puedo obtener recta, ¿verdad? Pero cuando sigo subiendo, cuando subo, y hago un corte, ¿ok? Puedo obtener una parábola aquí y otra parábola allá, ¿ok? Cuyo eje es paralelo al eje de las X, al eje de las Y. Pero si el plano lo hago por debajo, voy a obtener una por acá y otra por acá, una hipérbola, pero ahora el eje es paralelo al eje X. ¿Ok? Entonces, pero cuando ustedes hagan las sustituciones respectivas, van a conseguir la ecuación. Y al ver la ecuación, como ya están finos porque repasaron la parte de cuadrática, entonces ahí le va a dar este fenómeno, lo van a poder observar sin ningún problema.
¿Cuál es la idea? La idea no es ponerse a graficar las trazas, no. La idea es, bueno, me dieron esta ecuación. Esta ecuación es una silla de montar. ¿Cuál es el eje? Es el eje Z. Pues ya ustedes más o menos deben saber que tiene esta forma. ¿Ok? Y luego ver, bueno, cuáles serían los cortes que se obtendrían. ¿Ok? No al revés. No es que primero busco las figuritas estas y después trato de graficar la superficie. No se puede. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer un curso de dibujo para poder ver qué escala debemos darle al eje X para que se pueda, al eje X, al eje Y y al eje Z, para que la perspectiva nos ayude a ver que esta parte es en realidad la superficie que nosotros estamos considerando. Entonces, lo mismo para los demás casos. Si nos dan la ecuación, la idea es graficar primero. La idea es que grafiquemos primero, ¿ok? Grafiquemos, hacemos nuestra gráfica, ¿ok? Y después es que podemos colocarle los elementos. En las cuádricas, en el cono es la misma idea, ¿ves? Si es un cono de esta forma o si es de esta forma, si está acostado mirando hacia acá o si está acostado por este lado. Entonces, la idea es que tienen que hacer ejercicio, tienen que rayar, ¿okay? Para que puedan asociar a cada ecuación en tres variables la cuádrica correspondiente. Fíjense que son ecuaciones en donde hay variables elevadas al cuadrado y por lo menos una elevada a la 1 en el caso de las cuádricas sin